Hoy Agustín, yo a la tía Carolina y decir que se ve el huachipantu en la escuela. ¿Qué es eso? Digo, mira, yo te explico. El huachipantu es un año nuevo mapuche. De escuchar con el huachipantu. El huachipantu comienza en invierno y para nuestro pueblo mapuche es un nuevo signo de la naturaleza. Aunque hace más frío, la tierra comienza a prepararse para renovarse. Más adelante aparecen nuevos brotes, las plantas vuelven a crecer y la vida comienza nuevamente su ciclo. También se dice que el sol retrocede una pata de gallo, porque después de la noche más larga del año, los días comienzan poco a poco a hacerse más largos. Para el pueblo mapuche la naturaleza es muy importante, por eso el Huatripantu es un tiempo para agradecer, reflexionar y renovar nuestras energías, en armonía con todo lo que nos rodea. En nuestra escuela tenemos la sala de lengua indígena, donde aprendemos mapuche y conocemos más sobre la cultura mapuche. Tenemos los principales ayicapes, que son los instrumentos tradicionales del pueblo mapuche. Tenemos la guacha, tenemos la cahuilla, tenemos el trompe, tenemos el culcún y la pifilca. También la tutruca. Ahí. Sí. Feley. Ya. Y por último tenemos el cultro. Aquí hacemos mapuche un cantón. Durante el año aprendemos canciones, números, animales y muchas cosas más relacionadas con nuestra cultura. También aprendemos sobre el mapuche tupurumú, que es la vestimenta tradicional del pueblo mapuche. En el caso de la zona se utiliza trarilonco, el chaguay, la ucuya, la chapelancuya, el cupán y el charigüey. El guanchun y tuculum consiste en el charilonto, el macún, el charigüen y la chiripa. Aquí también realizamos mapuche a un cantún como el palín. En nuestra chica turca también realizamos choique purrún. El choique es una danza tradicional del pueblo mapuche que está inspirada en los movimientos del ave choique, que es muy importante para el pueblo mapuche, pero en español se dice ñandú. Durante estas semanas aprendemos sobre el Huatripantu en articulación con diferentes asignaturas. Oiga tía, ¿cómo es eso? Bueno,
En las articulaciones entre asignaturas se trata de una estrategia de trabajo donde los profesores se organizan para realizar diferentes actividades, donde los niños van aprendiendo con sentido, porque se trabajan las asignaturas en diferentes temáticas, como por ejemplo el Huachipantu aborda el tema artístico, donde ustedes pintan, donde pintan los instrumentos, donde crean distintos trabajos, hacen maquetas, y todo se hace en todas las asignaturas que están relacionadas. ¿Sí? Incluso en educación física, y uno parece que no, porque tenemos ahí el palín, por ejemplo. Así es, el Huatripantu marca el comienzo de un nuevo ciclo y nos invita a valorar la naturaleza, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Por eso hoy es una fecha muy importante y nuestra escuela la reconoce y celebra con mucho respeto. Lo invitamos a participar con respeto, responsabilidad y alegría en esta celebración. Mari Mari Concuché, qué importante saludar en esta fecha y agradecer precisamente la elaboración de este medio de comunicación, de este video que precisamente lo desarrollaron los estudiantes, donde ellos, cada uno comentaba precisamente lo que significa este momento, esta vivencia, lo que significa la cultura. Esta cultura que precisamente forma parte de esta comunidad, de esta región, la cultura mapuche. Bueno, indicarles justamente que ya hemos pasado un ciclo y estamos próximos a pasar este nuevo ciclo, de que la naturaleza va marcando siempre el nacimiento de este gran sol que nos indica, ¿cierto?, el movimiento de todo lo que indica los efectos naturales. Precisamente por eso estamos aquí, agradeciendo a los niños, para tener el día de mañana un mejor ciclo, una mejor fuerza que la Madre Tierra nos entrega, para que cada uno de nosotros, como entes que formamos esta naturaleza, tengamos, ¿cierto?, una mejor formación, una mejor proyección, y que, por favor, nuestra Villa Carolina se destaque en aquello que es la cultura en nuestro, o intercultural en este caso, que forma parte de nuestro colegio. Mañem Tamun, Alco Tuafiel, Tufachi Pañilwa.